Una setmana més, agafo l'autobús, agafo l'autús. Avui, la parada és especial, la cabina d'un referent de les pistes de ball sabadellenques. Amb més de 3 dècades fent ballar generacions, DJ Angelito ens obre al seu univers. Records, passió i una vida sencera dedicada a la música i a la ciutat. Gent de Sabadell avui vibra al ritme de la història i de la música. Soc DJ Angelito, tinc 51 anys, vaig néixer a Sabadell i em dedico professionalment a DJ de discoteca. Aquesta conversa la fem aquí, a la Pícara. Soc gent de Sabadell. Si jo et pregunto per l'Institut Pau Vila, tu tens un record especial? Eres un niño travieso, llavors, o eres un tío convencional? Pau Vila fue el cambio de niñato a decir que a entender que había otro mundo fuera del barrio. ¿Descubriste, o sea, vas a descubrir el món allá? Sí, yo creo que sí. Fue la salida del barrio. Prácticamente mi vida se había transcurrido en el barrio y llegar al instituto fue... Bueno, en aquella época era más fuerte el cambio. Hoy en día los chavales están... Pero en aquella època sí que... Però quan parles del teu barri, quin barri? El barri de Torre Romeu. Torre Romeu. Estem parlant amb Angelito. En quin moment hi ha aquest canvi de nom, Angelito? Algú et diu, sí, la teva família... Angelito, el punto de inflexión fue en las carpas de un verano del 95, sí. En las carpas de Àrea Concord, Caramba. en Sant Quirze. Jefe de sala, Ricard, Selva, empezó a decirme Angelito, 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 y al final se quedó con Angelito. Sí. Clar, l'avantatge que tenim aquest artista, jo sempre li dic artista, i un servidor, és que ja fa anys que ens coneixem. Clar, l'Angelito em va descobrir, si em permets ho puc compartir, no, Angelito? Sí. L'Angelito em va descobrir per la ràdio. La seva mare escoltava Ràdio Sabadell, l'J20, i ell arribava del col·le i llavors la ràdio sempre present. Llavors, un dia, d'aquestes coses que teníem a la ràdio, llavors a la J20, va venir un col·le. Al col·legi, al Joan Molló. Allà a Molló. Llavors, arriba un gruix de nens i nenes, i me'n recordo, m'ho recordava l'Àngel, i l'Àngel em va donar un casete amb una sessió que havies gravat. O un doble platina. Amb la intenció de que sortís per la ràdio. Sí. La innocència que tenia en aquest moment. Y aquella mezcla que duraba muy poquito, duraba 9 minutos, pero bueno, se apreciaba ya algún corte. Lo había hecho con un doble platina que habían comprado mis padres aquellas navidades. Y yo con el corta y el pausa y tal, pues intentaba hacer alguna mezclita. Però, o sigui, la teva capacitat creativa d'aquest món de la música, del DJ i tal, ja estava allà present? O sigui, sí, era un germen ya que ya tenía mis fiestecillas que hacía con la gente del cole, ¿Ah, sí? En fiestas particulares, en pisos, los domingos tarde. En el barrio éramos, pero muchísimos. Podíamos juntar prácticamente 40, 50 personas. I tu sempre... Todos chavalitos. Y yo ponía la música. Sempre Primero con una doble platina, luego con un plato Sony de aquellos de correa, y un Lenco, y poco a poco. Àngel, i d'aquesta època hi ha alguna cançó que et va marcar? O sigui, si has de fer memòria de l'inici, podría ser lo que era el principio del Italo Disco, los últimos coletazos. Italo Disco, estem parlant Italo Disco, la música italiana discotequera que se hacía a principios de los 80 hasta finales del 80 y... Por ejemplo? Pues Baltimora, Spagna, Radiorama, Italian Boys... Tarzan Boy. Sabrina también fue aquí muy... Pino D'Anjou, ¿no? Sí. Qué idea, Pino D'Anjou, sí. O sigui, aquestes són les cançons que et van marcar. Era la música que sonava. Sí, era la música que sonaba. Internacionalmente, pues escuchabas también grupos como Dire Straits, Michael Jackson, que estaba en pleno auge con el BAP, que acababa de salir el EP del BAP. Però clar, estàs parlant de música, però clar, tu en principi inicialment et dedicaves a la música per punxar, però també tens una vinculació amb la música, perquè un pajarito m'ha dit que tu estaves en un grup que es deia Carmen, o alguna cosa així. A veure, explica això. Estava en un grup
de música. Vocalista. Vocalista, estuve vocalista. Hombre, Yo creo que el grupo del típico de barriada, que nos juntamos y montas el grupo para ligar. Hombre. Vamos a ver si ligamos y tal. Y nos juntamos allí los 5 matados y tal, y nos metíamos en el local de ensayo de mi primo, en la casa de mi primo, y allí tocábamos primero con una batería que era de bidones, hecha con bidones de metal. Pero bueno, poco a poco nos fuimos comprando instrumentos, mi hermano era el guitarrista que componía la música y yo la letra. Y logramos sacar un disco con el nombre de Sinaí. Sinaí. Sí, la primera etapa fue más heavy metal, de heavy metal, que se llamaba Bad School, y yo era el cantante también, seguía siendo el cantante. Y luego montamos Sinaí, y con Sinaí tuvo bastante repercusión. Tuvimos el típico grupo que tiene un single y suena en la radio, pero luego no se supo más, One Hit Wonder, para aquellos. ¿Encara conserves el disc? Sí, se llama Sintiendo Calor, se grabó con... Sintiendo Calor. Eran letras de estas, rollito hombres G, modestia aparte. Te'n recordes com explicava? Tu que tenies aquesta capacitat de recitación, bueno, pero... Yo me acuerdo que el disco sí que intentamos que tuviera algo de calidad, hoy lo escucho hoy en día y a veces dices, hostia, se grabó con Pep Sala, de Sau. Caramba. En los estudios en La Garriga. Y suena bien el disco. Suena viejo porque no suena actual ya. Pero estás contento d'aquesta etapa... Sí, luego continué monté otra banda que se llama Diversion, monté varios proyectos y luego me dediqué a la producción. Yo sabía que era la producción, me saqué el título de técnico de sonido, me titulé en técnico de sonido, cuando no existía la titulación universitaria, ¿vale? Que había pocas academias, estaba MK3 que había montado el señor Barcelona de la cadena SER. Plàstic també... Bueno, Plàstic que fue después, te estoy hablando de hace muchos años. Yo era muy niño y me acuerdo que era la primera vez que salía prácticamente cada día de Sabadell. Iba a Barcelona cada día a sacarme el título de técnico de sonido. Però en quin moment hi ha aquest canvi de xip, de ser un artista sobre l'escenari a punxar cançons, o sigui, a dedicar-te a això d'agafar l'ambient, detectar com es mou la gent, quina cançó ha de sonar? Va ser un procés... Sí, no, fue un proceso poco a poco lo haces y... A ver, la pasión siempre la tienes, ¿vale? Lo que pasa que sí que es verdad que la forma de vivir la música o escuchar la música en aquella época, finales de los 80, no tiene nada que ver con lo de ahora. O sea, en aquella época tú cogías un vinilo de Deep Purple y tú te sabías el teclista, el cantante, la letra... Tots els crèdits. Claro, todos los créditos. Tú te sentabas en una silla y te escuchabas y te leías todos los créditos del disco. Y la gente sabía quién era el guitarrista en tal disco y qué colaboración había tal. Hoy en día, como la música es más efímera y tal, prácticamente al final nadie sabe ni quién canta, ni qué corista hay, pues en aquella época, ¿qué pasa? Que vas empapando, y todo eso te crea una cultura musical brutal, un bagaje brutal. Clar, estem a la pícara, però clar, tu te'n recordes dels primers moments com DJ ja d'un plantejament seriós, sí? Te'n recordes d'aquests moments? Bueno, los primeros pasos, iba a horitas por la tarde que me dejaban pinchar en alguna discoteca, iba al barro, me dejaban poner unos discos, ¿sabes? Quin nivell hi ha al barro? Al barro. Oye, déjame poner unos discos, ¿sabes? Al carrer Pont, allà. Pillabas en verano y estabas en barra y vamos al long play, a ver si no me dejan poner unos discos. I tu portaves els teus discos? Llevaba mis vinilos. Però quines cançons? Pues eran maxis que sonaban en la época. Technotronic, Snap, Dr. Alban, todo lo que eran los inicios de los finales de los 80 y principios de los 90. Música combativa. Sí, eran pelotazos. Aparte, como tenías poco poder adquisitivo, pues tiraba más de recopilatorios donde venían 4 o 5 tracks que podías pinchar. Però el que imagino, Àngel, que des del principi molt pendent de la reacció del públic, perquè això... Sí, eso para mí siempre ha sido vital, pero o sea, lo sigo manteniendo antiguamente cuando empezaba y ahora actualmente. O sea, la psicología para mí es la pieza fundamental. Tú puedes tener mucha técnica a nivel de pinchaje, de cómo mezcla, pero al final, lo que al final a ti por lo menos por lo que a mí me llena estando en cabina, son la primera hora de la sesión de la tarde y estoy mirando qué grupitos tengo, qué target tengo de gente. Tengo gente de 30, tengo gente de 25, tengo gente de 40, intentas adaptarte para que la gente siempre esté bailando. A mí me da lo mismo que hayan 30, que hayan 2.000 personas bailando, pero que lo que haya estén motivando. O sea...
L'altre dia em deia un amic comú, el Xavi Rossell, que també Sí. té una història del món de l'espectacle i de la música, que diu, l'Angelito és un referent de la música que es punxa, que es balla al Vallès. Això ho compres? A ver, lo compro porque... Però tu tens la sensació aquesta de que No, estàs sent... la única espinita que tengo es que yo creo que no se ha hecho justicia con el Sabadell Sound. Lo que es Sabadell Sound? Sí. Què és això del Sabadell Sound? Bueno, es un fenómeno que ocurrió a mediados de los 80 en el Vallès, y es que cogimos aquellos sonidos que nos venían de Italia, toda aquella música que venía de Italia, el Italo Disco, y nosotros hicimos nuestra propia mezcla. La metimos en una coctelera y hubieron ciertos productores y ciertos cantantes, todos del Vallès, concentrados en Sabadell, Tarrasa, Badalona, y creamos aquel sonido y tal. Yo creo que no se ha hecho justicia porque siempre todo el mundo recuerda como el Italo Disco en su momento, como algo que era pasajero, una chorrada de música disco. Yo creo que la gente con el tiempo sí que ha empezado un poco a apreciar aquel sonido Italo Disco. Lo que sí que es desconocido es que en Sabadell hubiese un nicho grande de artistas, pero muy grande de artistas. Quins artistes? Pues David Lyne, que es el gran exponente. Jordi Cubino. Jordi Cubino, que es el gran director de Euphoria. Correcte, correcte. Jordi Cubino, David Lyne, Norman, Cristina Manzano, Dave Green, Cristina Manzano, Marce, Frankie, Atlanta. Però sí és cert això que explicaves, que a nivell popular tenia una força, a nivell de mitjans de comunicació, jo em recordo que tant a la ràdio com al diari de Sabadell sempre es parlava d'això, o sigui que hi havia un recorregut i un reconeixement. Amb el pas del temps, això la gent ho posa al mateix calaix que això del Italo Disco, ¿no? Sí. Y punto. Está olvidado, o sea, si tú no le hablas directamente de tal track y tal, yo creo que es un fenómeno que se ha olvidado. Yo intento mantenerlo. Porque tú eres el mantenedor, ¿no? O sea, que coges la antorcha del Sabadell Sound y lo mantienes ahí. Mis sesiones son las únicas donde suena algo del Sabadell Sound. Bambina. Bambina. ¿Encara ho poses? Sí, todavía. ¿Y la gente qué Bueno, diu? la gente lo baila. Sí. El Dolce Vita de Cristian Conde. Hay temas que la gente los baila. I suposo que, clar, que tu que per la teva feina consideres que s'ha de posar en valor i s'ha de mantenir el tema de Sabadell Sound, quan veus la resposta de la gent, que s'ho enganxa i que balla, que està contenta, això suposo que jo... Para mí es un orgullo. Y mira que yo, a nivel de producción y de vivencia, no lo viví yo presente en el fenómeno, pero sí que bebí de eso en mis inicios. Yo prácticamente, mi música, primera música que yo compraba eran los maxis de Sabadell Sound. Això quan llegim por ahí, DJ resident, ¿això qué significa? Wow. ¿Això qué significa, Ángel? DJ residente, hoy actualmente, sí, es sabiduría, saber estar, psicología, son muchas cosas, un compendio de muchas cosas, DJ residente. A principios de los 90 era el gran desconocido. El DJ? Sí, el residente. Ah, el residente. Bueno, Además, llavors, o sigui, la manera d'escriure DJ era DJ, ara és DJ, només en la lletra. Bueno, pero es que la cultura del DJ, o sea, es gracia que la gente hoy en día sí que tiene más cultura de DJ. Antiguamente la gente cuando hablabas del DJ, pues bueno, pensaba en el tío aquel que se lo pasa de puñetera madre encima de la cabina, está 3 horas o 4 horas pegando botes, y digo, joder, qué bien que te lo pasas, pero detrás de todas aquellas 4 horas hay un trabajo que había que hacer entre semana, de seleccionar temas, de buscar los temas, de editar los temas, de qué mezcla voy a hacer ahora y qué no voy a hacer, para sorprender cada semana, ahora voy a hacer un corte, ahora voy a hacer una parada, ¿vale? Todo eso es un trabajo que hay que hacer entre semana, que la gente no lo ve. Y muchas cosas que tú te pierdes personalmente de tu vida, porque al final un DJ residente, si eres un buen DJ residente, al empresario normalmente no lo dejas tirado. ¿Qué vol dir això? Pues que yo he conocido muchos discjockeys que se han llamado discjockeys que al final pues no cumplen con la sala, lo tienen como una especie de hobby, voy a pinchar y oye, mañana no vengo porque me voy con los amigos o porque tengo un compromiso no sé dónde. Tú cuando adquieres, o por lo menos para mí, yo adquieres un compromiso con un empresario, para mí el DJ residente es a pico y pala
y es todas las sesiones que te toquen. En aquella época, si hacía 5 sesiones, eran 5 sesiones. Y no fallaba ninguna. Con eso, con consecuente, ¿qué es? Que te pierdes cenas con la familia, que pierdes cenas de Navidad, que no ves muchas veces el nacimiento de los niños. Això ho expliques perquè ho has... Lo he vivido. Aquello que plegas a las 6 de la mañana y llegas al hospital porque el niño ya va a nacer. ¿Y la familia qué diu? La familia al principio decía, no entiende el tema, pero cuando ve que es tu modo operandi y que tú ya has hecho de eso tu profesión, si verdaderamente lo llevas a cabo, estás tus horas de trabajo y tú vuelves a casa y tal, al final es un trabajo. Yo creo que la cultura DJ que la gente ha adquirido ya con el tiempo, todo eso yo creo que ya lo sabe o lo asume, o ve cuando ve al DJ que dice, bueno, este tío está allí, pero este tío también tiene un sacrificio. Creo que quiero entenderlo así. Clar, és a dir, que hi ha un treball previ de preparació. El que passa, Àngel, tu saps també com jo que de vegades hi ha DJs que tenen una posada en escena que és més posada en escena que la realitat. Bueno, pero eso es lo que hablábamos, que ese no es el DJ residente, ese es la star, el DJ star, ¿vale? El DJ estrella que va al festival es otro tipo de DJ, que este lleva la sesión ya pregrabada, no puede fallar nada. Correcte. Y tal. Al final, el DJ residente tienes que estar prácticamente lo que dura la sesión, las 6 horas o 5 horas al pie del cañón. ¿Por qué? Porque en un momento dado te cambia el público, porque en 2 cagadas que haces de tracks se puede vaciar la pista. Y tú tienes que estar a lo que está en la pista. El que passa, Àngel, que això és la suma de ser un showman i un selector musical, una persona que... Sí, pero también puede ser compatible, ¿eh? ¿Sí? O sea, digo, el DJ residente hoy actualmente damos mucho al micro, hacemos que participe la gente, claro, hacemos que participe la gente, es un comperio, o sea, no es lo mismo en un gran festival, o a veces que he hecho yo alguna fiesta mayor, que es para un gran público y ya tienes que hacer una selección para que toques todos los palos, o sea, a nivel musical, que lo mismo tienes chavalitos de 12 años y tienes gente de 60, entonces tienes que tener un abanico muy para el gran público, porque no puedes hacer una selección, ¿vale? Y entonces, allí sí que prácticamente es track tras track, pam, pam, y todo festival. Però sempre hi ha gent que s'acosta i diu, podries posar això de... No, pero esto siempre ocurre. I llavors, com ho gestiones jo? Vale, no me ho he traído. Normalmente siempre escuchas a la gente. Lo que pasa que... Una persona educada sí, con calma. Sí, pero que hoy en día también se da un poco menos. La gente al final tararea más que canta, hoy en día. Yo me acuerdo antiguamente que venían a la cabina y la gente tiene una cultura musical brutal. Te decía, oye, ponme el tema de Kool and the Gang, pam, 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 pam. Pues dime el tema de New Order, el tema tal. Y te lo decían con pe y letra. Y te decía, el track número 3, porque se sabe en el disco de Dire Straits, ¿vale? Ara venen amb la melodia només. Sí, amb la melodia. Ara te la canten. Hem parlat del Sabadell Sound i hem de parlar de la zona hermètica, perquè evidentment tu vas viure com va créixer la zona hermètica i també vas viure i patir el tancament de la zona hermètica, Angelito. Pues sí, yo creo que soy de los pocos DJs que la vieron nacer y la vieron morir. La primera sesión de tarde que se abrió en zona hermética fue con OK Sabadell, yo fui residente, con el grupo de La Sal y OK. Y bueno, fue una época muy bonita, moríamos 14.000 personas en la zona hermética. Estuve vinculado muchísimos años a la zona hermética y yo encuentro que es un poco triste que Sabadell, con los habitantes que tiene y tal, no tenga una zona de ocio determinada, aunque hay que decir también que el modo de ocio ha cambiado muchísimo. ¿Vale? Antes, al final, la zona hermética era como nuestra red social, era nuestro Facebook. El tipus de relació, la manera de... La relación al final, pues la gente salía y para conocer gente y tal, y relacionarse, pues salía a la discoteca, iba al cine o rambleava. Sí, però si hem de parlar de secret, perquè l'èxit de la zona hermètica no només era l'èxit de la gent de Sabadell, sinó que venia gent de diferents punts de Catalunya, de l'àrea metropolitana. Hi havia algun secret? Era la concentració de llocs, el tipus, la varietat d'ambients que hi havia? Primero la concentración, porque facilitaba que tú dejabas el coche viniendo de fuera y podías tener acceso
a un montón de locales. Luego el tema es sí que es verdaderamente que al principio de la zona hermética no era como hoy en día, que al final tú vas a una sala y prácticamente todas las salas son muy parecidas a nivel musical. En aquella época había locales de diferentes ámbitos. Estaban los rockeros, los más houseeros, los poperos, ¿vale? Los más pijitos, que en la época había tribus urbanas. Y por la indumentaria de la concurrencia. Sí. La concurrencia tú tenías el modelo pijo, todo el mundo sabe el pijo cómo iba vestido, el rockero, el heavy metal cómo iba. Hoy en día es muy difícil, al final lo tienes aglutinado todo en una misma sala, en una sesión. Por eso hoy las sesiones un poco, sí que son más ricas a nivel de musical, porque tocas muchísimos palos. Però ha canviat molt, com tu deies, ha canviat la manera, ha canviat el ocio ha cambiado muchísimo. Y las nits, la manera de muchísimo, o sea, hoy los chavales tienen un abanico, pues gimnasios, casals, excursiones, sí, pero que al final el mundo de la noche no es lo primordial. Hay un público que le gusta el mundo de la noche, pero no es lo primordial. Sí, però ara estem vivint un moment... No, bendito momento. El tema de la nostàlgia, no? Evidentment, gent que tenia 20 i pico d'anys o 30 anys, ara 20 o 30 anys després encara... Sí, tenemos los boomers que vivimos aquella época, pues nos hemos vuelto a reenganchar un poco con el tema, pero con el horario que yo creo que sí que es el adecuado, por lo menos para la edad. Porque yo los últimos años cuando salía de fiesta o tenía alguna sesión y decía plego a las 3, es que no me daban ganas de ir a ningún local. ¿Pero això és l'explicació del tardeo, de l'èxit del tardeo? Sí, el tardeo yo creo que el horario es indispensable. Tú cuenta que la gente hoy se arregla, a las 7 de la tarde está en el tardeo y a las 10:30 a las 11 puede estar en su casa o se puede ir a cenar. Tranquil·lament, no? ¿Sabes? Y descansa. Però tu que has treballat de nit i que treballes aquí al tardeo, el comportament de la gent en general és el mateix, és a dir, la gent que sortia a la nit, el funcionament és similar al que fa la gent a la tarda? La gente tiene un chip y una capacidad de recuerdo que tiene ganas yo creo que tiene ganas de pasarlo bien. No sé si ha sido el efecto pandemia, el que ya están un poco liberados, han pasado la etapa ya de ser papás con los niños pequeños. Ahora ya estoy libre, tengo mi pareja o estoy soltero y quiero buscar algo y estamos otra vez en la dinámica y a veces yo estoy pinchando y dices, joder, pero si parece que estamos en el año 91. Però clar, tu que tens una llarga trajectòria professional, que tu estàs aquí a la pícara, no? Hi ha alguna fórmula que vosaltres teniu aquí perquè funcioni? Hi ha una pòcima, hi ha diversos ingredients amb el funcionament perquè funcioni? El ingrediente yo creo básico, o sea, porque aparte de estar yo pinchando en cabina, intento relacionarme con la gente en la sala y cuando tengo un invitado, un DJ invitado, una actuación en directo y tal, yo aprovecho para hablar con la gente, hablar con los grupos que se sientan en casa, invitarles a un chupito, escuchar las opiniones, ¿vale? Pero al final la gente, al final lo que quieren es pasarlo bien, o sea, no buscan una cosa determinada, o sea, quieren estar en su ambiente, ver público que al final dicen, hostia, pero si aquel que hay enfrente o está en la misma situación que yo, o casi, ¿sabes? Y tal. Y es hacerse una semana, es decir, tener la residencia cada semana, que es lo que hacían ellos cuando teníamos 17, 18 anys. Però clar, tu m'explicaves, no, és que a la pícara tenim un sostre que sobre... Aquí està el tempo cerrado. O sigui, si jo li dic, ábrete, 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 ábrete sésamo, puedes decir, ábrete sésamo. Vale. Tenemos la polivalencia. Vale, escolta una cosa, jo no sé si tècnicament això serà possible. Tu estàs parlant de DJ, de muntar música, de no muntar... Jo em podries explicar... Ahora viene a proponerme ser DJ, Manolo DJ. ¿Podemos? Pues podemos, claro que por supuesto. Vamos para allá. Venga, vamos para allá. Llavors, Angelito, això és fàcil de ser DJ? O sigui, tu creus que jo tinc habilitats per... A nivel técnico, hoy en día... No, a nivel técnico. Yo tengo una capacidad artística, Angelito. Por eso te digo que a nivel técnico, hoy en día puedes ser un DJ. ¿Sí? ¿Sabes? Luego estará tu psicología.
Pero bueno, tú eres un tío... Al públic, vols dir. Sí, la psicología, el contacto que tienes con el público, Sí. ¿vale? Pero al final, hoy a nivel técnico, puedes hacer de disjockey. Sí, però escolta, hi ha alguna cançó que t'emociona especialment quan A mí la canción clásica que no puede faltar en la sesión actual es una canción de Neil Diamond. Neil Diamond. ¿Cuál? El Sweet Caroline, pa, pa, pa. Ja me'n recordo. Temón. Sí, hombre. Es un temazo que no puede faltar en los tardeos. Sí, sí, sí. Y tal. I a més, tothom se'n sap Sí. La coreografía y el lololo. El lololo. Com era? Lo. Sweet Caroline, la la lo. Està molt bé, està molt bé. Perquè aquesta és un èxit segur, no? Quan ho Esto poses. es un pelotazo. Però tu em deies que hi ha alguna cançó que poses gairebé per dir-li a la gent, escolta, fins aquí hem arribat. Quina cançó? O tens una buena cançó? Yo tengo una canción fetiche también. Yo me emociono bastante cuando escucho, por ejemplo, algún tema de Depeche Mode. The Beach Boys. Es un grupo que siempre me ha acompañado en toda mi adolescencia y tal, y a nivel de cabina es un grupo que siempre he pinchado. Y cualquier tema de Depeche Mode, ¿eh? Però si ara hem d'acabar la sessió aquesta, quina cançó? Hombre, acabamos con cachondeo, con... Quina cançó? Jo què sé, Una cançó que podem fer la coreografia tu i jo o canturrar d'alguna manera. A veure. Para que cante la gente, ¿eh? Sí, y tal. Però quina cançó és? A los hombres G, por ejemplo. Però quina és la G? Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo, en un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Sufre, mamón, devuelve a mi